Totonaco significa hombre de tierra caliente, que se refiere al número 3, y naco, que significa corazón. Por eso es que los totonacas emplean ese término en el sentido de que Zempoala, Tajín y Castillo de Teallo son los 3 centros representativos del grupo, los 3 centros o 3 corazones en la cultura. Ubicación. La región totonaca se encuentra a lo largo de península costera del estado de Veracruz, en la Sierra Norte de Puebla, donde predomina un paisaje montañoso, sus ríos cazones de Conutla, Nautla y Filógogos. En México, la ciudad de Tajín se cree que fue la capital del Imperio Totonaca y llegó a su apogeo en la transición del posclásico entre los años 400 y 1150. Cuenta con varias canchas de pelota y lanzamientos pura municiclo de Úrsulo Galván en el estado de Veracruz. Los totonacas gobernaron el área de Totonacapán. Consistió en el norte de Veracruz junto con Zacatlán, distrito de Puebla, con una población combinada, estimada aproximadamente de 250,000 y alrededor de 50 pueblos. El sistema de creencias de los totonacas es sincrético. En él se da la combinación de símbolos y de signos reelaborados en mitos, rituales, ceremonias, etc., cuyo origen se encuentra en la cultura indígena mesoamericana y en aspectos del cristianismo popular ibérico. El catolicismo de los indígenas totonacas combinó elementos de ambas tradiciones para crear una religiosidad propia. Esta enfatiza la existencia de seres sagrados que tienen dominio sobre aspectos y entornos particulares del mundo, como son iglesias, cuevas o cerros. Los seres sagrados, como los santos católicos y las imágenes prehispánicas, denominadas antiguas, que tienen poderes mágicos, exigen atención por parte de los hombres. Por esto, hacen las celebraciones religiosas, a cambio de las cuales ellos retribuyen con salud, buenas cosechas y bienestar en general. Son los curanderos y los brujos quienes conocen mejor esta costumbre o tradición cultural. Algunos de estos seres se vinculan con la agricultura. El sol, Xixini, es el dueño del maíz y se le asocia con las diferentes figuras de Cristo. En la mitología totonaca, este aparece como un héroe civilizador que encuentra el maíz y enseña a la humanidad cómo sembrarlo y cosecharlo. La luna es un ser sagrado masculino, también llamado Manuel, que atrae a las mujeres y es útil en las peticiones de magia. Es rival del sol y lucha contra él durante los eclipses. El dueño de los truenos, Acticini, hace llover e influye en la milpa. Se la asocia con algunos seres celestiales como los arcángeles de la tradición católica y el apóstol Santiago. El trueno es uno de los dioses totonacas más antiguos. Es representado como un viejo y se le relaciona con el agua. A la Virgen María la vinculan con el agua de los pozos y de los manantiales. El señor del monte o dueño de los animales cuida del bosque y de la fauna que allí habita. Para cazar o talar los árboles se le debe pedir permiso a él. A pesar de la caza y la tala inmoderada, aún se le tiene un gran respeto. A partir de la década de los 50, el Instituto Lingüístico de Verano se dio a la tarea de convertir a la población indígena al protestantismo. Sus tácticas de conversión dividieron a muchas comunidades en facciones religiosas, que en ocasiones llegaron a enfrentamientos. En los últimos 6 años y su presencia se ha reducido. A finales de los años 70 se fundaron templos pentecosteses en la zona cuya doctrina tuvo gran aceptación entre los totonacas. Los totonacas fueron hábiles escultores y como muestra de ello se encuentran los firsos de la pirámide, la columna de templos y los relieves de la cancha de pelota. Sin lugar a dudas, las artesanías más características de este grupo aborigen son las características sonrientes, las palmas y los yugos. Su economía se fundamentaba en la agricultura y el comercio. Los principales productos que cultivaban eran los chiles, el tomate y el maíz. En sus comercios, el método de cultivo más extendido era la milpa, pero luego lo reemplazaron
por regadíos artificiales. Dentro del oficio de artesanos se destacaron en la fabricación de cerámicas y en la producción de esculturas de piedra. Las relaciones entre náhuatl y totonacas han sido históricamente conflictivas. Estas tensiones persisten en la actualidad. La presencia de náhuatl en la religión es el resultado de varios procesos históricos, como son la introducción de guarniciones militares mexicanas para controlar a los totonacas o por desplazamientos masivos de náhuatl a sus territorios. La presencia mestiza entre los totonacas de la sierra es reciente. Durante la colonia, los españoles preferían asentarse en la Bocasierra, aunque había sacerdotes en unos 16 pueblos totonacos y ciertos funcionarios, cuya presencia era breve. En la costa veracruzana, los totonacos sufrieron una mayor presión de los españoles debido al control de los pueblos naturales. El drástico descenso de la población totonaca debido a las epidemias en el siglo XVI permitió a los españoles repartirse las tierras y emplearlas para la explotación ganadera y en plantaciones e introducir esclavos de origen africano. La población negra reformular las relaciones interétnicas. En muchos casos, los esclavos son empleados como auxiliares militares de los españoles para controlar a los totonacas. En el siglo XIX se asentó población mestiza en la Bocasierra, donde están los grandes centros económicos. Ellos introdujeron programas educativos en la región e implementaron programas de aculturación para la población totonaca. Además, los comerciantes mestizos afianzaron una red comercial. En el siglo XX, en la zona de Xocotepec de Juárez, se fortaleció la presencia de campesinos originarios de otras partes del país, quienes recibieron dotaciones de tierras. Por ello, muchos indígenas totonacas perdieron las suyas. Actualmente existen serios conflictos interétnicos y clasicistas. Sus médicos tradicionales son parteras, curanderos y brujos indígenas o mestizos. Las parteras auxilian a las mujeres durante la gestación y el parto. Proporcionan cuidados especiales a la madre e hijo mediante baños de temazcal y plantas medicinales. Ellas creen en la influencia de la luna sobre las mujeres y en la dicotomía de lo frío y lo caliente. Algunas utilizan fármacos alópatas. El curandero totonaco conoce el uso de las plantas medicinales para aliviar los males físicos y mentales, cura el cuerpo y el alma. Recurren a sus servicios tanto indígenas como mestizos. Cura a hombres y a animales. Cobra por sus servicios según la enfermedad y la seriedad del caso. Adquiere su oficio por las enseñanzas de un especialista. A veces sufren la persecución de las autoridades municipales por recetar sin licencia médica. El brujo posee poderes sobrenaturales que no tiene el curandero. Conoce el uso de las plantas, sabe cómo hacer hechizos y maleficios. Ha obtenido su poder de fuentes sobrenaturales. Puede hacer que una persona recobre la salud, la pierda y hasta causarle la muerte. Su maleficio solo puede contrarrestarlo otro brujo más poderoso, acusado de tener pacto con el demonio. Sin embargo, suele ser un hombre religioso que se considera a sí mismo católico. En su casa tiene un altar con flores, figuras de santos, veladoras y figuras recortadas de papel amate, que representan a los seres sobrenaturales. Los brujos suelen ser consultados también por mestizos. Ocupan una posición de poder, paralela al sistema de cargos y generalmente tienen una posición económica holgada. Además de ellos, algunas religiosas católicas se encargaron de dispensarios médicos. Misioneros protestantes atienden en sus templos y los pentecostés realizan curaciones milagrosas mediante oración.